Hemos conversado sobre medicamentos que son secretagogos. Hemos comenzado también a hablar sobre los sensibilizadores. Y hoy día vamos a continuar con este grupo hablando de las tiazolidinedionas o también llamados glitazonas. Estos fármacos, este grupo de fármacos, son agonistas de un receptor que es llamado el PPAR-gamma, que es un receptor activado por la proliferación de peroxisomas que tienen que ver con la transcripción genética de varios productos que intervienen en el metabolismo de la grasa, de la glucosa y en el consumo de glucosa por algunos tejidos periféricos como el músculo estriado. Este receptor está normalmente ubicado en el tejido graso y tiene una influencia eh, en el perfil lipídico, en el peso del paciente, eh, produce normalmente edemas, retención de líquidos y puede haber daño hepático severo en algunos de los miembros de este grupo. Normalmente tienden a aumentar los lípidos de alta densidad, es decir, el buen colesterol, ¿no? Pero la troglitazona, por ejemplo, es un fármaco que ha sido retirado del mercado por una hepatotoxicidad grave. Mucha gente ha tenido problemas con esto en Norteamérica porque este producto no ha llegado. Normalmente también se ha reportado, como les decía, como parte de la generalidad de este grupo, que aumentan el peso del paciente, producen edema, expansión del volumen plasmático, y hay que tener mucho cuidado cuando se los usa en pacientes con insuficiencia cardíaca. Es más, debe evitarse esto cuando el paciente está en una clase funcional 3 y 4. La rosiglitazona, que es uno de los dos compuestos que están en la farmacopea mundial, está asociado con riesgo de angina de pecho y infarto de miocardio. Y la pioglitazona es generalmente el agente preferido de este grupo, aunque no está exenta de problemas. Estos fármacos que tienen actividad en receptores que están en células grasas, pues sigue siendo un misterio cómo intervienen en la homeostasis de la glucosa. Es decir, cómo son tan sensibles estos niveles de glucosa a este tipo de fármacos. Se sabe que producen una serie de cambios en la forma que nuestro cuerpo maneja estos depósitos de grasa que finalmente son convertidos luego en glucosa, ¿no? Hay un reset, un reinicio, parece, de un ciclo glucosa-ácido graso. Esto debido a la reducción de ácidos grasos libres que hay en la circulación producto de la actividad de estos. Los dos de este grupo lo que hacen es trabajar como agonistas de ese receptor que les decía, el PPAR-gamma, que es un receptor que está ubicado en el núcleo y que regula la transcripción de esos genes de productos que tienen que ver con la glucosa y los lípidos, como los que mencioné acá, con la adiponectina, la proteína de transporte de ácidos grasos, el sustrato del receptor de la insulina y el GLUT4. Ese, ese receptor nuclear normalmente necesita ser complejizado con otro receptor, que es el receptor retinoide X, que ven ustedes se abrevia RXR. Y solo así es que puede actuar. El PPAR-gamma normalmente está en el tejido adiposo, pero también se lo encuentra en el músculo y en el hígado. Causan una diferenciación de los adipocitos, que esto es lo que hace que el paciente incremente el peso, aumentan la lipogénesis y mejoran la absorción de ácidos grasos y de glucosa. Entonces,
Es por esto que el paciente gana peso, además del líquido que retienen, a consecuencia de que hay una reabsorción de iones de sodio a nivel de los colectores renales. Al unirse este complejo de pipigam y RXR al ADN, promueven pues la transcripción de varios genes y productos que tienen que ver con la señalización de la insulina. Además de los que les he mencionado, está la lipoproteína lipasa, la proteína transportadora de ácidos grasos, la proteína de unión a los ácidos grasos, en los adipocitos, el grupo 4, y la fosfoenolpiruvato carboxigenasa y otras sustancias que tienen que ver con el metabolismo de la glucosa en los lípidos. Este es un esquema de cómo estos dos receptores, una vez activados, van a producir cambios en el ADN, para que finalmente el producto final de esto, como muestra este gráfico, hay un aumento de la sensibilidad a la insulina, hay un aumento del colesterol de alta densidad, que es el bueno, una disminución de los triglicéridos y una disminución de los niveles de glicemia. Este es el producto de esas sustancias que son moduladas por este receptor de pipargam. Entonces, estos fármacos, las glitazonas, activan este receptor, mejoran la utilización insulínica en GLUT1, GLUT4, inhiben la lipólisis con la reducción de ácidos grasos libres, reducen la producción hepática de glucosa y entre estos dos disminuyen, bueno, disminuyen la glicemia. Al inhibir la lipólisis y la reducción de ácidos grasos, disminuyen la resistencia a la insulina, al igual que al mejorar la sensibilidad de los receptores insulínicos. Entonces hay una reducción de la insulinemia, ¿no? Y una reducción de la glicemia. Dos aspectos importantes cuando hay resistencia a la insulina y diabetes. Entonces, este pipa-gama está, no se olviden, relacionado con receptores nucleares de transcripción genética y que regulan la sensibilidad de la insulina, los niveles de la adiponectina, que este es una hormona que se sintetiza en el tejido adiposo, pues participa en muchos procesos metabólicos de la glucosa y del ácido graso. Lo importante de tomar en cuenta de este grupo de medicamentos es que no estimulan las células beta. O sea, no va a haber hiperinsulinemia, no va a haber hipoglicemia. La efectividad no es un poco menor, según algunos autores, porque hay otros que les dan igual hasta 2%, que las sulfonilurias y las bigonidas. La mayor parte de ellos creo que coinciden con hasta 1.5 de reducción de la hemoglobina glucosilada. Alteran el perfil lipídico. La respuesta es tardía. Inicialmente empieza la respuesta a estos medicamentos en 4 semanas y el efecto máximo se produce en 6 meses después de iniciar el tratamiento. No hay que olvidarnos que este es eh, un trabajo a nivel del material genético, del ADN, y la producción de estos productos que es en realidad una respuesta lenta. Mejoran además la función endotelial, reducen la presión arterial, aumentan la fibrinolisis cuando hay trombosis y corrigen trastornos menstruales favoreciendo la ovulación y disminuyendo el hirsutismo, que también es un aspecto favorable en los pacientes de sexo femenino que tienen poliquistosis ovárica, que acompaña por lo general al cuadro de resistencia a la insulina
y que estos medicamentos son ideales para tratar porque son sensibilizadores justamente de esos receptores. En cuanto a sus propiedades farmacocinéticas, estos medicamentos se absorben muy rápidamente y de forma casi completa, 99% de biodisponibilidad, y su concentración plasmática máxima la producen en 2 horas. Se unen a la proteína, miren, 99% son metabolizadas en el hígado y obviamente usan sistemas diferentes. La rosiglitazona es metabolizada por la citocromo 2C8, mientras que la pioglitazona lo hace con esa enzima que es la 2C y la 3A4. Seguramente esto ya les suena o les hace resonancia con lo que les habló el doctor Rojas cuando les hablaba del metabolismo. Los metabolitos que generan estos dos medicamentos son eliminados por diferentes vías. La rosiglitazona, metabolitos son eliminados por la orina, y la pioglitazona, pues, a través de la orina. La biodisponibilidad del 99% lo tiene la rosiglitazona. En nuestro medio tenemos solo la pioglitazona en el país, y no la tenemos como monofármaco. Viene combinado con la metformina, y su biodisponibilidad es del 50%, son el 99% de las proteínas, una semivida de hasta 17 horas, un metabolismo hepático. Su eliminación básicamente es por vía lineal, el 30% lo hace por vía renal, y está contraindicada cuando hay insuficiencia renal grave. Ambas, sus metabolitos de la pioglitazona son activos, de la rosiglitazona son inactivos. Las características globales de este grupo, pues vean, los agentes que han sido probados en Estados Unidos son esos dos. La troglitazona ha sido retirada del mercado, como les decía. Las ventajas es que hay muy bajo riesgo de hipoglicemia. Su eficacia es alta con la resistencia a la insulina. O sea, como sensibilizadores son muy potentes. El problema es que aumentan de peso al paciente, le producen edemas, hasta en ausencia cardíaca, pues pueden descompensarlos. Hay una preocupación porque hay un aumento de los eventos cardiovasculares. Hay riesgo de fracturas óseas, especialmente en mujeres, y cáncer de vejiga en el uso prolongado de estos medicamentos. En la enfermedad arteriosclerótica, la pioglitazona tiene un beneficio muy remarcadamente positivo, evidenciado en algunos estudios que los vamos a mencionar. ¿No? Entonces, vean, la pioglitazona es la que más se ha comercializado en varios continentes. Y en Sudamérica también creo que es uno de los pocos, es el único que se usa en realidad, la rosiglitazona en muy pocos países. Están las dosis, las mezclas. En nuestro país no tenemos la pioglitazona sola, pero la dosis generalmente es de 15 miligramos y va asociada en tabletas con 500 miligramos de metformina. La rosiglitazona aumenta el colesterol total. Ese es uno de los problemas que tiene este fármaco. Lo hace con los de baja densidad, es decir, con más colesterol, pero también sube el colesterol bueno, mientras que la pioglitazona solo sube el de alta densidad sin afectar al de baja o al colesterol total. El problema con la pioglitazona es que a largo plazo puede haber cáncer de vejiga, ¿no? Y como hemos dicho, aumentan el peso, hay edema, en las mujeres riesgo de fractura, anemia, y estos son los efectos secundarios que normalmente están descritos como de mayor incidencia. La anemia con una hemoglobina baja, las mialgias con la pioglitazona especialmente, el aumento de peso, el edema, la hepatotoxicidad, que es muy baja con estos medicamentos, no como la troglitazona que producía unas hepatopatías tremendas,
pero no deja de tenernos preocupados, siempre tenemos este tipo de productos y hay que monitorizar las pruebas de función hepática con cierta periodicidad y además la cefalea que puede ocasionar. Entre las precauciones, pues hay que, como les decía, hay que ver un control periódico de la función hepática. Hay que tener mucha precaución en los pacientes con insuficiencia cardíaca y nunca administrar en embarazo lactancia. Puede producir hipoglicemia con otros hipoglicemiantes asociados con sulfonidurias, por ejemplo, pueden llevar a una hipoglicemia. Sus indicaciones, en nuestro medio hay este producto que se llama Biomed. ¿No? Es este que está aquí, el Biomed de 15 miligramos de pioglitazona con metformina de 500 miligramos. Está indicado en la diabetes mellitus tipo 2, especialmente cuando hay una importante resistencia a la insulina. En los pacientes diabéticos obesos, en pacientes diabéticos que están siendo intervenidos y asociado generalmente con las bigoninas o las sulfonilureas. Bien, ahora en cuanto a la orientación que se les puede dar a ustedes para seleccionar agentes de este grupo, su eficacia pues ha sido demostrada con el control de la hemoglobina glucosilada, ¿verdad? En estudios aleatorizados. Y ambos tienen la misma capacidad de disminuir la hemoglobina glucosilada en esos valores. Vean, esto es un valor hasta de 2%. Hay algunos que limitan esto hasta 1.8, pero son 0,2 puntos. Son fármacos que en realidad están considerados dentro de una primera línea de tratamiento por su eficacia. Todo dependerá del tipo de paciente y el control. Generalmente, el medicamento de elección hemos dicho que es la metformina. Pero luego de esto, las posibles combinaciones de la metformina pues son con las sulfonilureas o con las glitazonas. Hay que considerar en temas de seguridad, sobre todo el riesgo de fracturas óseas. Hay dos estudios, el ADOPT y el PROACTIVE, que son los que han mostrado que hay una mayor incidencia. Vean ustedes, la rosiglitazona sobre todo, el porcentaje de fracturas llega a 9.3% en ADOPT y en PROACTIVE a 5.1 comparados con, eh, miren, la pioglitazona 5.1 y la rosiglitazona 9.3. Entonces, hay que tomar en cuenta este aspecto para elegir el medicamento. No disminuyen estos fármacos de acuerdo a los estudios que se hacen, especialmente las complicaciones macrovasculares, ¿no? Más bien hay un incremento de los casos de insuficiencia cardíaca. Y hay muerte por todas las causas. Es decir, no mejoran en absoluto las alteraciones macrovasculares. No hay estudios que comparen cuál es mejor en términos de eficacia para el control de glicemia y cambios en el colesterol. Al menos no hay ni siquiera un ensayo que esté yendo en curso y que esté anunciando próximamente alguna conclusión. Nos han dejado simplemente a uso, no hay comparación de ambos, y de acuerdo a la literatura de cada uno, pues uno tiene que escoger más o menos el medicamento personal de este grupo que quiere utilizar. Como siempre, tratando de hacer un poco de contextualización clínica. Este es un caso, por ejemplo, de una mujer de 61 años que tiene una diabetes tipo 2. Ella hace dieta y ejercicios y su glicemia casual es de 254. Entonces, se le dice que tiene diabetes. Pero ella se preocupa demasiado porque se le habla de que se le va a dar un medicamento y ella asocia con un tratamiento que se le hizo a su primo y le produjo un daño hepático extenso. Seguramente
con muchas complicaciones. Entonces, se le explica que este fármaco que se usa para la diabetes es de este grupo que actúa sobre el receptor tipo gamma, pero que ahora ya ha demostrado que no produce daño hepático como el primo que tenían antes de la triogliprazona. Entonces, es obvio que vamos a pensar en una triogliprazona en nuestro medio. Bien, otro grupo de medicamentos que están considerados dentro de los secretagogos, pero no son eh, altamente riesgosos de producir hipoglicemia, son los incretinamiméticos. El nombre ya les debe estar resonando, pues incretinamiméticos significa que van a mimetizar el efecto de las incretinas, ¿verdad? Cuando se administra la glucosa por vía oral, la liberación de insulina es 4 veces mayor que la que provocamos por vía intravenosa. Esto ya les he explicado ayer, el primer día de clases, el martes, cuando les dije cómo es la regulación de la concentración de la glicemia normal, ¿verdad? Cuando ingresa el, el alimento en el tubo digestivo, se liberan pues estas incretinas, que son la GLP-1, que es un péptido similar al glucagón, y hay otro que es el PIC, que es un péptido inhibidor gástrico, que no tiene mucha función sobre el páncreas, más lo tiene este GLP-1, que amplifica la liberación inducida por glucosa desde el páncreas. Normalmente, esta secreción de GLP se reduce en pacientes con diabetes tipo 2. O sea que un paciente con diabetes tipo 2 va a tener menos producción de esta incretina. Tiene un efecto solo en los pacientes que son diabéticos. Cuando hay una normoglicemia, el efecto de las incretinas es muy disminuido. Mientras que con las sulfonilureas o cualquier otro secretagogo, esto es independiente a la función, a la concentración glicémica. Entonces, esto también es un aspecto que hay que tomar en cuenta. Entonces, en las incretinas tenemos los agonistas de esta incretina y tenemos los inhibidores de la dipeptidasa 4, que es la enzima que inhibe a este péptido. Bien, tiene un riesgo bajo de producir hipoglicemia. Esto es muy importante. Además de liberar la insulina, que si lo hiciera en una manera importante, tendríamos el riesgo de hipoglicemia, pero lo hace de una manera fisiológica, moderada. Y una vez que está el individuo normoglicémico, la estimulación es muy disminuida. Suprime el glucagón, otro efecto importante para disminuir la glicemia. Preserva la integración de los islotes disminuyendo la apoptosis. Esto también es importantísimo, la protección a las células beta del páncreas para que sigan produciendo insulina. Retrasa el vaciamiento gástrico, con lo que disminuye el apetito en el paciente. La sensación de plenitud es más duradera y la probabilidad de una ingesta de carbohidratos es menor en estas personas que tienen un apetito volátil. Este péptido, el GLP-1, se degrada muy rápidamente por esta enzima que es la DPP4, que es la dipeptidasa 4, dándole una vida media de no más de 1 o 2 minutos a este péptido. Entonces, nosotros podemos afectar esto, podemos mejorar la función de estos péptidos endógenos
Primero, usando agonistas del receptor GLP-1. Entonces hay algunos medicamentos, por ejemplo, como la exenatida, la liraglutida, que son agonistas de este receptor. Se los administra lamentablemente solo por vía parenteral, la vía subcutánea, y actúan exactamente igual que el GLP-1 endógeno. Hay nuevos fármacos que han sido recientemente aprobados, como la albiglutida y la dulaglutida. Estos fármacos, las glutidas, son fármacos que nos van a producir el mismo efecto que el GLP-1, que es producido a nivel del intestino para estimular la producción de insulina en el páncreas. Van a reducir la secreción de los líquidos glucagón, van a disminuir el vaciamiento gástrico, la sensación de plenitud va a persistir. Hay disminución de peso por parte del paciente, pero tiene problemas a nivel del tubo digestivo. El paciente puede tener vómito, náusea, diarrea, como efectos adversos de estos medicamentos. Entonces, una vez que entra el alimento al intestino, dos tipos de células, las células L y las K, son las que producen estos dos péptidos, el GLP-1 y el GLP. Ambos son inactivados por la dipeptidasa 4. Estos, antes de ser inactivados, estimulan las células beta pancreáticas produciendo insulina. Y la insulina, pues ya saben ustedes, disminuye la producción de glucosa hepática y aumenta el consumo de glucosa por tejidos periféricos, disminuyendo con esto la glucosa en el plasma. Esta sustancia, este péptido parecido al glucagón, tiene actividades en diferentes órganos. A nivel cerebral, va a disminuir la necesidad de ingesta de líquidos y de alimentos, una actividad a nivel hipotalámico. A nivel del músculo, va a haber mayor glucogénesis. A nivel del tejido adiposo, va a haber mayor lipogénesis. Una vez que entra el alimento al tubo digestivo y se produce esto, a nivel del estómago va a aumentar el vaciamiento gástrico y la secreción ácida. A nivel pancreático va a aumentar la insulina, va a disminuir el glucagón y va a aumentar la somatostatina por acción de este péptido. Entonces, sus funciones son múltiples en varios órganos y en resumen, esto va a disminuir la concentración plasmática de azúcar. Promueven una pérdida de peso. Esto es algo que puede ser de valor en algunos pacientes, en otros no. Producen un efecto adverso más común, es la náusea y el vómito. Están asociadas a veces con esta movilización de grasas con una pancreatitis aguda y están contraindicados en pacientes que tienen cáncer en la familia, especialmente de tiroides o estas neoplasias endócrinas múltiples tipo 2. La liraglutida es la de acción más larga en comparación con la exenatida. ¿No? La liraglutida no requiere ningún ajuste cuando hay insuficiencia renal. La FDA no hace mucho tiempo ha aprobado el uso de la liraglutida para el manejo de la obesidad, justamente por esta propiedad que tiene de disminuir el peso en los pacientes. Entonces, estos agonistas del receptor GLP-1 en nuestro medio no los tenemos. Son los siguientes, todos son glutidas, ¿no? Albi, Dula, Exena, Lira, Sema, etc. Son altamente eficaces, de bajo riesgo para producir hipoglicemia y la pérdida de peso es común, que pueden ser en cierta forma ventajas. Las limitaciones son lo que producen en el tubo digestivo, náusea, vómitos, diarrea, y que sean inyectables. Mucha gente, pues, con diabetes tipo 2 no quieren inyectarse. Aunque el dolor dicen que en la zona de la inyección es mínimo, pero
este, el mismo hecho de ver una jeringa y casi mucha gente rechaza. En estudios como LEADER y SUSTAIN 6, hay ensayos que reconocen que hay una protección cardiovascular con estos fármacos en pacientes con diabetes, ¿no? El otro grupo, que son los incretinomiméticos, pues son los inhibidores de la hiperpidilipeptidasa 4. Esta sustancia que se produce en el intestino tiene supuestamente realidad a estimular la producción de insulina en el páncreas, es inhibida se inhibe la enzima que los destruye y vamos a tener mayor concentración de estos péptidos, mayor actividad sobre el páncreas y mayor producción de insulina. En nuestro medio tenemos la sitagliptina y la alogliptina que han entrado este año. Ambos medicamentos, pues, lo que van a hacer es esto: disminuir el vaciamiento gástrico para que haya una sensación de plenitud, disminuye la producción de glucagón y básicamente estos medicamentos prolongan la acción de la LGT-2. No causan náuseas ni tampoco pérdida de peso. Los únicos efectos adversos asociados con estos son la nasofaringitis y las infecciones del tracto respiratorio con el uso prolongado. Son eficaces por vía oral, no hay que inyectarlos. Requieren cierto ajuste cuando hay insuficiencia renal, excepto la linagliptina, que no hay en nuestro medio. Y esta tampoco la tenemos, la vildagliptina, que ha sido asociada con hepatitis. O sea que los que han traído en nuestro medio los medicamentos han traído dos que son relativamente las mejores: la alogliptina y la sitagliptina. Hay bajo riesgo de hipoglicemia, bajo riesgo de efectos adversos significativos, son neutros con el peso y se pueden utilizar en insuficiencia renal. Esas son las ventajas. Las desventajas es que tienen una eficacia intermedia y no son tan potentes. Es decir, eficaces en términos de reducir la movilidad muscular. Pueden producir pancreatitis aguda y la sacragliptina, que es otro de los medicamentos que no tenemos acá, está asociada con riesgos de hospitalización por insuficiencia cardíaca. Y en relación a la arteriosclerosis y riesgo cardiovascular por macroangiopatía, pues son neutrales. No están asociadas con nada. Van a tener, cuando lean, la precaución de leer ustedes aquí abajo, y siempre les pongo la referencia de donde he tomado. Esto es del 2018, del estudio de diabetes care. Acá tenemos el mecanismo de acción. Entonces, inhiben la hiperpidilipeptidasa hasta 0,8 es su capacidad en cuanto a la movilidad glucosilada. Son costosas, lamentablemente, es como todo producto nuevo, tienen que pagar su patente y no son baratas. En nuestro medio tenemos sitagliptina 50 y 100 y la alogliptina de 25 miligramos. Y sus efectos más comunes a nivel del tubo digestivo, no se olviden. ¿Cuáles son los beneficios de tener una GLP-1, ya sea con agonistas o con inhibidores de la hiperpidilipeptidasa? Que el paciente va a tener mayor saciedad, menos apetito, las células alfa van a producir menos glucagón, el hígado no va a producir tanta cantidad de glucosa, el estómago no se va a vaciar rápidamente, dando una sensación de plenitud, las células beta van a aumentar su producción de insulina. Y este conjunto de actividades pues va a tener un efecto hipo o al menos antihiperglicemia. Después de un alimento hay la liberación del GLP-1. Cuando el GLP-1 es activo, pues estimula la producción de insulina. La hiperpidilipeptidasa la inactiva rápidamente a GLP-1 inactivo, con una vida media de 1 a 2 minutos. Este es otro esquema que muestra exactamente lo mismo porque quede grabado en sus neuronas. Tenemos las incretinas GLP-1 que se inactiva por la hiperpidilipeptidasa.
La sitagliptina es el prototipo que tenemos en nuestro medio. Luego tenemos estas sustancias, las ciclopinas, aumentan la liberación de insulina y disminuyen la producción de glucagón, con lo que disminuyen la glicemia. Hay agonistas de larga duración como la exenatida, que se administra por vía subcutánea, para producir el mismo efecto que la incretina o el GLP-1, produciendo exactamente lo mismo. Otro grupo de medicamentos son los inhibidores de la absorción. Y cuando hablamos de inhibidores de la absorción, hablamos de inhibidores de la reabsorción a nivel renal y del tubo digestivo en las comidas. Los inhibidores de la LGT2 son costosas porque son nuevos. En el resto tenemos son las gliflocinas. Todas ellas vienen como gliflozina. Y en nuestro medio, de los inhibidores de la alfa-glucosidasa, tenemos la voglibose. Las dosis más o menos que se usan. Si empezamos a hablar de estos inhibidores del cotransportador de sodio y glucosa a nivel del riñón, pues lo que hacen a nivel de la nefrona es bloquear este cotransportador para que no se reabsorba la glucosa y la glucosa sea eliminada por vía urinaria. Pues incrementan la eliminación urinaria de glucosa. La canaglifloxina, la dapaglifloxina, la empaglifloxina, todas son glifloxinas. Lo que hacen es justamente eso. Normalmente la glucosa se filtra libremente a nivel de los pulmones, ¿no? Y se reabsorben en los pulmones personales. Estas sustancias inhiben ese transportador y causan glucosuria en los diabéticos. O sea, lo que vamos a tener es una eliminación de la glucosa por vía. Resultan en una pérdida de peso, obviamente, y son eficaces por vía oral. La eficacia de estos medicamentos se reduce, obviamente, cuando hay insuficiencia renal. Necesitan llegar y pasar para el líquido, la filtración glomerular tiene que ser normal, pues, de otra forma no funciona. Los efectos adversos, como hay azúcar en todo el sistema urinario, las infecciones urinarias y genitales, que son tan frecuentes en los pacientes diabéticos por la glucosuria, aquí es una glucosuria farmacológica, ¿no? Y se han notado tasas más altas con el uso de estos medicamentos de cáncer de mama y de vejiga en los pacientes que toman especialmente la dapagliflozina. Entonces, estos son los productos aprobados actualmente por la FDA. Las ventajas: bajos riesgos de hipoglicemia, pérdida de peso, hay una disminución de la presión arterial, no muy importante, pero hay. Las limitaciones: infección genitourinaria, deshidratación por natriuresis osmótica. Y hay un mayor riesgo de amputación en pacientes de alto riesgo por la canagliflozina. Se está hablando mucho ahora en medios de información médica de que estas sustancias están dando una protección cardiovascular muy importante, quizás la más importante de todos los antidiabéticos. Sin embargo, hay algunas desventajas que hay que considerar antes de pensar en que solo producir una protección cardiovascular. Hay ensayos que pueden ustedes revisar, el EMPA-REG, por ejemplo, con la empagliflozina y el CAMET. La referencia está también aquí abajo. Los inhibidores de la alfa-glucosidasa. Estas sustancias impiden que los polisacáridos se conviertan en monosacáridos en el tubo digestivo para ser absorbidos. Esto es función de la alfa-glucosidasa, es la que hace posible que los polisacáridos se absorban. Existen tres medicamentos básicamente, en nuestro medio lo que hay es la voglibose.
tienen una serie de efectos adversos relacionados con esta presencia de polisacáridos en el tubo digestivo, como son el dolor abdominal, la flatulencia, la incontinencia rectal, la diarrea. Básicamente son problemas a nivel del tubo digestivo, que es donde se acumulan los hidratos de carbono, fermentan y ocasionan problemas. El mecanismo de acción, pues, es inhibir esas alfa-glucosidas en el intestino, bloqueando la producción de monosacáridos. No es que impiden la absorción de la glucosa, lo único que hacen es impedir que los polisacáridos se vuelvan en monosacáridos. Normalmente no se absorben en forma sistémica, ¿no? Y son excretados, inalterados, porque lo poco que se absorbe por la orina. El resto sale por las heces. Este efecto de disminuir la absorción se ve tanto en pacientes con diabetes 1 como con diabetes 2, obviamente, ¿verdad? Su eficacia es mucho menor que las sulfonilurias o la metformina. Su eficacia llega hasta el 1%. No tiene efectos sistémicos, sus efectos secundarios son gastrointestinales. Quizás bueno, estuvimos hablando, esto quizás es remarcable, puede haber un aumento de las transaminasas con dosis mayores a 300 miligramos. ¿No? No hay que administrar cuando hay obstrucción intestinal, procesos inflamatorios intestinales o síndromes de mala absorción en embarazadas. Y hay que tener precaución en pacientes que tienen hepatoinefopatías. Eh, entre las interacciones pueden producir interferencias con la absorción de hierro, puede disminuirse su actividad por las resinas de intercambio iónico y los antiácidos. El miglitol, que en nuestro medio, pues, puede disminuir la biodisponibilidad de bloqueadores H2 y inhibidores de la bomba de protones. Y se lo usa como coadyuvante en la diabetes mellitus tipo 2. ¿En qué situaciones? En los que, especialmente cuando hay unas hiperglicemias postprandiales. Entonces, para evitar que hayan estos picos postprandiales intensos, se dan estos medicamentos para evitar la absorción y el pico ese que se produce. Es menor, hasta, miren aquí hasta el 1% de reducción de la hemoglobina glucosilada. En cuanto a la seguridad, solo problemas gastrointestinales. Y la recomendación en cuanto a la selección que estoy mencionando, no deben ser seleccionados como fármacos de primera línea. No sirven, son coadyuvantes a otro tratamiento más importante. Ahora vamos a ver algunos misceláneos que en nuestro país no existen. La mielina sintética, por ejemplo. Esta mielina que se produce en el páncreas, pues lo que hace es disminuir el acento gástrico, el glucagón postprandial, aumenta la saciedad en los pacientes. Y el medicamento prototipo y el único que hay es la pramipexina, que se usa solo por vía parenteral. Este es un análogo sintético de este péptido o polipéptido amiloide que tenemos en los islotes de beta, ¿no? Disminuye la secreción del glucagón, el vaciamiento gástrico y disminuye la apetito. Los puntos importantes para recordar es que se da por vía subcutánea, puede causar pérdida de peso y está probado en el uso de la diabetes tipo 2 como en la diabetes tipo 1. Es el único medicamento que se puede usar en la diabetes tipo 1, además de la insulina. Este medicamento sí puede causar hipoglucemia. En nuestro medio no existe. O sea que un paciente con diabetes tipo 1 puede ser tratado con un análogo de la mielina. Otro grupo de fármacos misceláneos son las resinas de secuestro de ácidos biliares.
El metabolismo de ácidos biliares es anormal en los pacientes con diabetes tipo 2, ¿no? Y se ha visto que cuando se dan estos secuestradores de ácidos biliares, reducen la glicemia en los pacientes. Y el medicamento que se ha aprobado para este uso es el Codeservalan, ¿no? Que esto les habla de todo el carninotes cuando habla de epidemias. Y está aprobado para el uso en el diabetes tipo 2, ¿no? Pero pueden provocar pues la hipertriglicemia. Otro medicamento es la bromocriptina, que es un agonista del receptor dopaminérgico 2, que ha sido aprobado también para el uso complementario en la diabetes tipo 2 para el control glicémico, ¿no? Se ha encontrado que la dopamina altera la resistencia a la insulina, actuando en el hipotálamo. Entonces, allá se afecta en el hipotálamo esto a través de los receptores dopaminérgicos 2. Y la insulina, que es un medicamento que en la diabetes tipo 2 también puede ser en ciertas circunstancias utilizado. ¿Cómo cuándo? Cuando tenemos pacientes con una hemoglobina glicosilada de más de 10, esto implica una glicemia en ayuno de más de 240 miligramos, que esté sintomático, una terapia oral mono o dual, es decir, con uno o dos fármacos no va a mejorar mucho este cuadro. Entonces, debemos usar con insulina basal, medicamentos que van a reemplazar la insulina basal, como son las insulinas de acción prolongada, como el Determir o la Glargine. La ventaja es que son altamente eficaces, poco riesgo de efectos adversos que no sean hipoglicémicos, y disminuye, ¿no? Además que una de las ventajas es que estos medicamentos ahora vienen en una forma de pluma, ¿no? Para facilitar la administración. Las limitaciones que produzca hipoglicemia, aumento de peso, que se inyectable, ¿no? Y requiere ajuste de dosis permanente. Los efectos a nivel del aparato cardiovascular en términos de prevención de la enfermedad arteriosclerótica, pues es muy grande. Esta es una visión de todos los medicamentos que hemos hablado, quienes aumentan el peso: las sulfonilureas, la insulina y las pioglitazonas. ¿Quiénes disminuyen el peso de los pacientes? Los agonistas del GLP-1 y la CAM21. Y no tienen efecto en el peso los inhibidores de la dipetilpeptidasa 4 y la metformina. Estas tablas, cuando ustedes las lean, es un resumen más o menos de lo que hemos hablado. Y aquí van a tener lo que me interesa tanto a mí, es que ustedes vean la eficacia. La eficacia es la que va a determinar el éxito de tu terapia, dependiendo de la hemoglobina glicosilada. Si tienes un paciente con 8 de hemoglobina glicosilada y vas a utilizar un medicamento que solo te baje el 0,8, entonces nunca vas a llegar al objetivo terapéutico que hemos hablado, que es tenerlo con menos de 7 de hemoglobina glicosilada, ¿no? Entonces aquí podemos ver que los más potentes son las tiguanidas, las sulfonilureas, secretagogos que no sean sulfonilureas, que ya hemos visto cuáles son, ¿no? Las otras, miren, 0,8, 0,8, 1,2. Tenemos lo más potente en reducción de la hemoglobina glucosilada es la terapia nutricional y la actividad física, que no deben faltar en un paciente con diabetes mellitus. Con una dieta y una buena actividad física podemos bajar hasta 3% de hemoglobina glucosilada. En cuanto a precios, para que elijan sus medicamentos personales, en cruces está el valor más o menos comparativo. Los productos más caros, los análogos de la amilina, los inhibidores de la dipetilpeptidasa, están los agonistas del GLP-1, vean ustedes los inhibidores del cotransportador renal, ¿no? Luego podemos mencionar estos dos más, quizás los análogos de la insulina basal y análogos de la insulina radial.
sea, hay productos que son baratísimos, como las biguanidas, las, las alfa-glucosidasas, las sulfonilureas, ¿no? Bien, entonces esto les va a servir cuando estén haciendo su selección de medicamentos personales. Luego, las preparaciones disponibles en Bolivia hasta agosto del 2020 son estos 8 productos. Tenemos 3 sulfonilureas. Ustedes aquí tienen el equivalente es Midoril, tienen sus dosis, sus nombres comerciales, hasta viene como genérico. La ardimepirida, la argiclazida, tenemos la metformina, tenemos una glitazona, tenemos un inhibidor de la alfa-glucosidasa y tenemos 2 inhibidores de la hipertrigliceridas. Y es con esto con lo que tenemos que manejar a los pacientes, porque no hay otra cosa más. Y la insulina que les hablaba el doctor Rojas. En resumen, la diabetes mellitus 2, entonces, se asocia con la disminución progresiva de las células beta. Hay que detener esto. La metformina, si se tolera y tenemos una filtración glomerular más de 30, es el tratamiento antidiabético inicial de elección en pacientes con diabetes tipo 2. En la terapia combinada oral, que es frecuentemente necesitada para alcanzar objetivos con la hemoglobina glucosilada. Es decir, es muy frecuente tener que usar 2 medicamentos, pero siempre hay que empezar de acuerdo a la hemoglobina glucosilada con uno si es menor de 8%. Individualizar la atención hay que hacerlo en función a la eficacia, seguridad y costos del fármaco, ¿verdad? Y los antecedentes de hipoglicemia o enfermedad cardiovascular previa en el paciente. Siempre hay que individualizar la farmacoterapia. No hay una dosis ni un medicamento que en todos funcione bien. Bien, gracias por su atención. Nos vamos a volver a ver, o me van a volver a escuchar quizás de aquí a unas 3 o 4 semanas cuando hablemos de antibacterianos.